Mis amados hermanos, quisiera en esta mañana tocar un libro de la Biblia que quizás no suele ser nombrado muchas veces en la congregación, sobre todo porque su contenido es un contenido un poco extraño, un poco bizarro, un poco violento, un poco sangriento también. Y no sé si alguna vez usted ha escuchado, pero quisiera que hoy hablemos sobre el libro de Jueces. Y aunque este mensaje es para toda la congregación, quisiera dedicarlo especialmente para aquellos graduados, para Gaby, para Ibel, para Diego, para Cari, para nuestra hermana Ale, para Pauli, para que ustedes se lleven este mensaje en sus vidas. Y el tiempo de los jueces quizás es considerado como el peor de los tiempos. Yo sé que usted está invadido de noticias malas todos los días. Tenemos a las bandas delictivas que hacen cosas horrendas. Pero si usted va al libro de los jueces, va a encontrarse que inclusive hay cosas peores. Pero antes de introducirnos en este libro, yo quisiera ubicarlos en una pequeña línea de tiempo para que usted sepa de qué estamos hablando y dónde nos encontramos. Así es que voy a explicar un poquito. Yo sé que todos hemos escuchado de Moisés lo que él hizo, ¿no es cierto? Él liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, para luego pasar un peregrinaje de 40 años por el desierto, donde Dios está formando a su pueblo, Él está formando su carácter a través de diversas pruebas, pero este pueblo es un pueblo de dura cerviz, dice, es un pueblo de duro corazón, que todo el tiempo, ¿qué hace? Se está quejando. Mejor estábamos en Egipto, teníamos de todo, teníamos una mejor comida, pero ellos no están dependiendo completamente de Dios. A pesar de que Dios les está dando todo, alimento, les está dando bebida, les está guiando en el día y en la noche por donde deben ir. Pero producto de esa incredulidad, ellos atraviesan 40 años en un desierto para finalmente con Moisés llegar a un punto en el que ya podían ver una promesa que había sido dada a Abraham. Y esta es la promesa de la tierra prometida, una tierra donde fluye leche y miel. Así es que finalmente Moisés llega a ver esta tierra, pero no consigue entrar, sino que ahora él tiene que ceder una posta, él tiene que ceder un liderazgo, él tiene que pasar un liderazgo de autoridad. Y la persona encargada de asumir eso, ¿quién es? Josué, un discípulo de Moisés. Vemos un trabajo claro aquí de parte de Moisés de dejar encargando a un hombre fiel la tarea que iba a continuar. Así es que Josué ahora, Moisés ya murió, ahora él es el encargado de liderar al pueblo, pero tiene una misión importante. Su misión ahora es ingresar a la tierra prometida y comenzar la conquista. Esta fue la tierra que Dios le prometió a Abraham. Pero Josué inicia este proceso, él lo hace diligentemente y tiene sus primeras conquistas. Pero la Biblia nos dice que la tierra era muy grande, de tal forma que ahora, siendo Josué ya viejo, vamos a leer lo que nos dice Josué 13:1. Dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, ¿qué cosa? Tú eres ya viejo y queda aún mucha tierra por poseer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer ahora Josué? Tiene que entregar la posta porque él está ya despidiéndose de la historia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace él? Ahora entrega esta posta a cada tribu. Hay una obligación para cada tribu. Cada tribu tendrá que realizar una conquista porque a ellos les ha sido dado una porción de la tierra. Pero es interesante lo que sucede y es que Josué va a morir y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían experimentado todas las cosas que Jehová había hecho por Israel, se termina. Hasta aquí todo está bien. Ellos están viendo las bendiciones de Dios, ellos están obedeciendo a Dios.
Pero vamos a ver si estas tribus que tenían un mandato cumplen o no cumplen con lo que debían hacer. Y vamos a nombrar algunas, no vamos a ir por las 12, pero basta con una pequeña muestra para saber que ellos no obedecieron el mandato. Y por eso nos dice sobre la tribu de Judá en Jueces 1:19. ¿Qué es lo que nos dice? Si ustedes tienen sus Biblias, pueden buscar en sus Biblias o si no, pueden mirar acá adelante también. Jueces 1:19, ¿qué nos dice? Y Jehová estuvo con Judá, quien arrojó a los de las montañas. ¿Mas qué sucedió? No pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. ¿Ya? Vemos aquí un pequeño temor porque se enfrentan con un ejército que tiene alta tecnología y no cumplieron con su trabajo. Digámoslo así. Tribu de Benjamín. Vamos por la siguiente tribu. Estamos examinando si cumplieron o no cumplieron el mandato. Jueces 1:21, ¿qué nos dice? Mas el Jebuseo no lo arrojaron o no lo arrojaron. No lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y es más, hace una acotación. El escritor dice, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. O sea que hubo una consecuencia ahí. Aquellos pueblos paganos, aún hasta ese día, seguían habitando la tierra. Siguiente tribu, tribu de Manasés. Y aquí ya inicia directo al grano. Tampoco, utilizando esta palabra contundente, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán. Y el cananeo persistía en habitar, ¿qué dice? En aquella tierra. Veamos si la situación cambia con la tribu de Efraín. ¿Qué nos dice? Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos. Ya encontramos un problema más grande y es que están cohabitando con ellos. Vamos viendo otra tribu, Zabulón. Inicia de la misma forma. ¿Qué nos dice? Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Nahal, sino que el cananeo habitó en medio de él. Y vamos viendo una última tribu porque podríamos ir por las 12. Tribu de Aser. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco. Habitó pues Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra. Había un mandato especial de parte de Dios para estas tribus y es que ellos debían ingresar a la tierra y limpiar la tierra de toda esta maldad que había en las personas. No debía quedar absolutamente nadie, pero no cumplieron el mandato. Y nosotros en la escritura nos vamos dando cuenta de cuáles eran las intenciones que tenían las tribus de Israel, que era más fácil para ellos cohabitar con ellos, ¿no es cierto? Entonces, comenzamos a ver ciertos pactos que establecen, entran a la tierra prometida, se encuentran a otras personas que debían limpiar ellos, pero no lo hacen, sino que ahora establecen un trato, un pacto. Me dijeron que tengo que matarte, pero hagamos un trato. Yo no te mato, tú no me matas. Vivamos en paz. Es más, ¿qué te parece si tú trabajas para mí y yo podría pagarte por tu trabajo? ¿Qué tal ese trato que hacen los israelitas? Quisieron asumir el papel de Dios siendo más generosos que Dios, pensando que estaban haciendo lo correcto. Y la escritura es clara, dice que hicieron tributarios a estos pueblos, o sea que les hicieron trabajar para ellos. Pero qué ironía de la vida, porque ellos vienen de pasar un proceso de esclavitud en Egipto, subyugados bajo el faraón. Y curiosamente, ahora ellos están queriendo hacer lo mismo, ¿no es cierto? Lo mismo. Y entonces, ¿cuál será el resultado? Jueces inicia de esta forma mostrándonos la desobediencia de las tribus,
para anunciarnos todo lo que va a venir después, porque Jueces nos anuncia una espiral descendente de ciclos de derrota constante. ¿Y cuál es el resultado? Dice, se levantó otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Ya no hubo más una generación que conocía lo que hizo Jehová, sino al contrario, ya no sabían quién era él. Y quizás ellos tenían la ley escrita, pero ya no estaban viviendo conforme a lo que Dios había mandado. Pero es hora que nosotros hagamos un pequeño diagnóstico espiritual de lo que está sucediendo aquí. Y nosotros tenemos dos posibilidades. Y por eso quiero que me ayuden a pensar en lo que está sucediendo acá. Una de dos. O la generación que se fue no hizo un trabajo eficaz de pasar y transmitir el mensaje de Dios para que la siguiente generación pudiera obedecer, o la otra opción es que sabiendo el mensaje, voluntariamente decidieron no obedecer. Tenemos dos posibilidades ahí. Pero, ¿qué sucedió acá? ¿Dónde se rompe esta cadena? Nosotros vemos que el mensaje se ha pasado desde los patriarcas, el mensaje se ha pasado hasta Moisés, el mismo mensaje se vuelve a repetir con Josué. Diligentemente ellos están cumpliendo con su tarea, pero cuando llegan a las tribus, algo sucedió. La cadena se rompió. Y es que nosotros consideramos que hubo una falta de transmisión. Una falta de transmisión. Yo sé que todos nosotros, algún momento en nuestra vida, hemos jugado a este famoso teléfono descompuesto, ¿no es cierto? La primera persona envía un mensaje y espera que después de unas 10, 15 personas el mensaje permanezca. Pero aquí hay un problema más grave. Y el problema grave es que no es que el mensaje se cambió, no es que el mensaje se modificó, ni siquiera llegó el mensaje. Esta gente no tenía la más pálida idea de quién era Dios y todo lo que había hecho. Abrió el mar, liberó a Israel, hizo milagros, hizo caer el maná del cielo. No tenían ni la más mínima idea de quién era Dios y todo lo que él había hecho. Y quizás nosotros en esta mañana estamos analizando, haciendo un diagnóstico, haciendo una radiografía sobre este libro de Jueces, pero también es necesario que ahora hablemos de nosotros. ¿Qué está sucediendo con nosotros? Hemos sido liberados del pecado. Dios nos ha prometido una vida abundante y cuando hemos llegado a esa nueva vida, hemos tenido también que hacer pequeñas cosas que la Biblia dice que tienen que transformarse cada día y aquella nueva criatura tiene que dejar las cosas del pasado. Entramos en esta tierra prometida, pero ¿sabe qué? Usted pensó en acomodarse. La tierra prometida es muy bonita, tiene muchas cosas, tiene muchos beneficios, pero sería mejor que yo me acomode, ¿no es cierto? Tienes pequeñas cosas que cambiar todavía de la vieja vida. Eso es negociable. Mientras yo esté bien, ya llegué a la salvación, estoy del otro lado, me siento cómodo acá. Eso es lo que nosotros estamos experimentando el día de hoy. Un cristianismo muy light, un cristianismo superficial, un cristianismo que no ha eliminado las cosas que están estorbando en nuestra vida. Y no sé si usted ha escuchado, pero hay una famosa frase que dice que nosotros a veces vivimos un cristianismo cultural. O sea que si usted nació en una familia cristiana, automáticamente tiene que ser cristiano. ¿Eso es verdad o es mentira? Eso es una mentira de Satanás. Es una mentira de Satanás. Las cosas no funcionan así y la salvación es personal. ¿Acaso no será que usted tiene que hacer un trabajo diligente de transmitir el mensaje a la siguiente generación?
¿No se ha puesto a pensar si usted está haciendo un trabajo diligente? ¿O la siguiente generación es una generación que lastimosamente no conoce a Jehová y tampoco conocen las obras que Él ha hecho? Qué duro este mensaje, mis hermanos. Qué duro este mensaje. Porque estoy pensando en los padres que no están haciendo un trabajo correcto con los hijos. Ahora que soy padre me doy cuenta de eso. Qué difícil hacer esto, porque no se trataba y no se trata de transmitir solamente el conocimiento. Eso es una pequeña parte. Lo más importante, sobre todo si nos fijamos en Moisés, en Josué, es que ellos estaban viviendo conforme a lo que Dios había pedido. No solamente les estaban diciendo, tienen que obedecer. Ellos les estaban mostrando cómo obedecer. Y el día de hoy nosotros, ¿qué vemos? El día de hoy nosotros vemos a padres obligando a hijos a venir a la iglesia. Y algunos pueden decir, no, es que eso es lo correcto. Hay que obligarles a venir a la iglesia. Pero ¿sabe cuál es el trabajo que se están olvidando? Ser la iglesia. Se están olvidando dar el primer ejemplo. Mostrarles que la iglesia realmente nos ayuda a nosotros a buscar más de Dios. Hay un trabajo que no se ha cumplido. Y esta es la pregunta que debe mantenerse en nuestras vidas. Estoy seguro de que la siguiente generación va a seguir con el mensaje, ¿o soy la última generación que conoció a Dios? ¿El mensaje va a morir conmigo? ¿Me voy a llevar a la tumba el mensaje? ¿Qué va a suceder con mis hijos? ¿Qué va a suceder con mis nietos? ¿Y los bisnietos? Van a ser una generación que no conoce a Dios. Entonces ahora debemos analizar y pensar cuál es ese mensaje. Moisés lo tenía sumamente claro cuál era ese mensaje y lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6 versículos del 5 al 9. ¿Y qué nos dice la escritura? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vemos aquí que él está pidiendo que realmente lo hagamos de corazón, no por obligación, no por vivir una vida religiosa, no por asistir simplemente un domingo a la iglesia y ya cumplí, sino vemos aquí que existe autenticidad de parte de las personas. Versículo 6, ¿qué nos dice? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es decir, aquí hay una persona que está meditando y pensando en Dios constantemente porque no lo tiene solo por conocimiento, lo tiene en su corazón. Versículo 7. Y ahora tiene un trabajo, ¿no es cierto? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando donde. Voy a modificar un poco la versión, ya quizás a algunos les gustaría esta versión. Dice, y repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando solamente en la iglesia los domingos. ¿Qué les parece esa versión? ¿Qué dice? En tu casa, andando por el camino, no hay un límite de lugar ni de espacio. Al acostarte y cuando te levantes, no hay excusa de tiempo. Lo que nos está explicando aquí es que es una relación viva con Dios. Ese es el mensaje, una relación viva con Dios. Lo que usted tiene que contagiarle a su hijo es una relación viva con Dios. No es solamente conocimiento. Versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No hay excusa, mis amados hermanos. Aquí hay un mensaje que Moisés lo tiene muy claro, forma parte de su último discurso. Y vamos a ver ahora qué sucede con Josué. Veamos si él también tiene la película clara. Josué, capítulo 1,
versículos del 7 al 8. ¿Qué nos dice el versículo 7? Solamente un versículo muy conocido. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Aquí viene lo importante. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué tiene muy claro lo que debe hacer. Versículo 8 dice, algunas veces se apartará de tu boca este libro de la ley. Eso dice, nunca, nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Nuevamente se está anunciando este mensaje, ¿no es cierto? Pero había ciertas advertencias que estas tribus ya tenían presentes, aunque no querían obedecer a Dios, lo tenían presente. Y en Números 33:55 nos dice lo siguiente. Y si, aquí hay consecuencias, ¿no? Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Aquí hay una grave advertencia, ¿no es cierto? Ustedes no son fieles a lo que ha sido transmitido, ahora van a tener que sufrir las consecuencias, y las consecuencias es que va a venir un pueblo y los va a subyugar y van a sufrir con ellos. Y por eso este libro de Jueces nos muestra a un pueblo de Dios que cae en el pecado, que es dominado por otra nación y que después tiene que buscar a Dios para ser rescatado mediante un libertador. Por eso es que Dios levanta a un juez. Y el juez no es como lo conocemos hoy, no es alguien que está dictando una sentencia, es un jefe militar político que está dirigiendo a un ejército. Y por eso es interesante que analicemos qué sucede en este libro, cuál es este proceso que se da para que sea el peor de los tiempos. Y vemos que, número uno, todo comienza con ¿qué? Con apatía. Por eso a este libro le conocen como el libro de la triple A. Apatía, apostasía y anarquía. Apatía, ¿por qué? Porque hay un descuido espiritual. Hay un descuido espiritual. Hay una generación que no quiere conocer a Dios, que no quiere obedecer a Dios. Hay un enfriamiento del corazón. Y si nosotros trasladamos este mensaje a nuestros tiempos, ¿qué es lo que sucede con nuestras vidas, mis queridos hermanos? Caemos también en esta apatía. Nuestro corazón se enfría. Ya no queremos orar, ya no queremos leer la Biblia, nos parece algo aburrido, no queremos venir a la iglesia, no queremos compartir el mensaje, no queremos colocar nuestros ojos en Dios, preferimos colocarlos en las cosas terrenales de este mundo, en los problemas y los afanes de la vida, en los negocios, en el trabajo, en lo que pueda producir dinero. ¿Y dónde queda Dios? ¿Acaso no somos como esta generación que entró, vio una comodidad, se instaló y no quiso obedecer a Él? Luego viene un segundo paso, que es la apostasía. Si yo tengo un corazón frío, si soy apático a las cosas de Dios, tarde o temprano voy a terminar dándole la espalda. Y eso nos lleva a evaluar nuestras propias vidas. Tarde o temprano voy a terminar dándole la espalda y también cediendo a otras cosas que quizás antes me parecían horribles, ahora termino cediendo. Estoy haciendo lo que hacían las otras naciones idólatras. En el tiempo de hoy lo estoy haciendo, ¿no es cierto? Para finalmente vivir una vida de anarquía, es decir, completamente sin Dios. Yo soy el Dios de mi propia vida, ¿cierto? Y justamente eso es lo que sucedía en aquellos tiempos. En Jueces 21-25 nos dice claramente, en aquellos días no había rey
en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Se da cuenta usted, mi querido hermano, a lo profundo que llega esta sociedad? No hay un gobierno, no hay un rey, no quieren obedecer a las leyes, están haciendo cada uno lo que le parecía. Si queremos traducirlo a palabras un poco más coloquiales, hacían lo que les daba la gana. Hacían lo que les daba la gana. Si usted piensa que los tiempos de Sodoma y Gomorra eran los peores, está totalmente equivocado. Usted se va a encontrar con casos totalmente aberrantes en este libro. Gente que no quiere responder y no quiere rendir cuentas a nadie. Hacen lo que ellos quieren. Y aquí tocamos un tema de este relativismo cristiano, ¿no es cierto? Somos cristianos, todos aquí, la mayoría. Pero, mi querido hermano, usted está muy exagerado. Eso tiene que darle un poquito más suave. Yo pienso que eso no es tan malo, ¿no es cierto? No es tan malo para mí. Quizás está en la Biblia, pero podríamos hacer una pequeña excepción, ¿no es cierto? Eso es lo que le llamamos una especie de relativismo, ¿no es cierto? Lo que para Dios está mal, para mí puede estar bien, ¿ok? Y así nos conducimos en la vida, haciendo una pequeña negociación con el pecado. Y pronto no nos damos cuenta y hemos entrado en un ciclo descendente que nos lleva a pecar una y otra vez. Y por eso este ciclo de los jueces nos habla de que inicia con el pecado, ¿no es cierto? Vamos a poner un ejemplo. Caigo en pecado. Este pecado ahora oprime mi vida, no me deja vivir en paz. Estoy intranquilo, produce consecuencias, la relación está rota con Dios, pero decido arrepentirme y Dios ofrece liberación, ¿no es cierto? Para luego vivir una época de paz. Es lo que está sucediendo en los jueces. Pero después nuevamente caigo en el mismo pecado. Y Jueces nos está hablando de un periodo de ciclos que se repiten, pero ¿sabe cuál es la pequeña diferencia? Es que cada ciclo que se repite es peor, es peor, es peor, es descendente, hasta llevarlos a hacer actos realmente deplorables. Y eso me lleva a mí a pensar y haciendo una pequeña evaluación a lo que nosotros estamos viviendo. En la sociedad que vemos existe un cristianismo distorsionado, mis amados hermanos, que realmente a uno le pesa porque cuando hablan mal de los cristianos, nos meten a todos en el mismo saco. Pero existe un cristianismo distorsionado, donde estar un viernes en la discoteca y el domingo en la iglesia sirviendo no tiene nada de malo. ¿Sabe por qué? Porque me arrepentí el sábado. Y vivimos así. Pequé el viernes, me arrepentí el sábado y el domingo estoy acá. Yo no quiero decir que está mal arrepentirse, yo no quiero decir que está mal pedir perdón, pero ¿sabe qué? Quizás usted no se ha dado cuenta que está encerrado en este ciclo. ¿Por qué? Porque su arrepentimiento del sábado no fue un arrepentimiento sincero, porque el arrepentimiento sincero le lleva a usted en otra dirección, hace que salga de este círculo. Pero la señal de que el arrepentimiento no es sincero, ¿sabe cuál es? Es que su condición es peor que la que inició. Y usted no se da cuenta y está en este ciclo, ¿no es cierto? Peca, se arrepiente, Dios le libera, Dios trae paz a su vida, las cosas están bien, se olvida nuevamente de Dios porque las cosas están bien, vuelve a olvidarse y a caer en pecado y el ciclo se repite una y otra vez. Quizás lo que usted estaba haciendo no es un arrepentimiento, sino solamente un acto de remordimiento. Y esto es algo que le pasó también a Sansón, a uno de los jueces.
Él estaba con Dios y cae en pecado y cae en pecado y entra en este círculo y entra en este círculo y entra en este círculo, pero él piensa que Dios está con él. Mucho cuidado, mis amados hermanos, en pensar que usted puede estar viviendo estos ciclos de derrota constante, pensando que usted está bajo la cobertura de Dios. Porque, ¿qué nos dice? Jueces 16:20. Y esto es interesante porque Sansón, si le ponemos el ejemplo, es un cristiano que vive engañado. Él está cegado en el pecado y él piensa que Dios está con él. ¿Qué nos dice la escritura? Y ella dijo, Sansón, los filisteos están sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. ¿Qué dice la escritura? Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ay, qué duro llegar a esta porción del pasaje. Qué duro llegar, ¿no es cierto? Estar viviendo una vida de pecado y pensar que es tan fácil y pensar que yo estoy viviendo bajo la cobertura de Dios. Pero, ¿qué sucedió aquí? Ni siquiera pudo percibir él cuando Dios había quitado su cobertura hacia él. ¿Qué es lo que le espera después? Nosotros sabemos en la historia la muerte horrible que tiene él. Pero es lo mismo que sucede en nosotros. Podemos estar viviendo vidas engañadas por el pecado. Podemos estar en este círculo infinito, alejados totalmente de Dios. Y la escritura es clara, mis hermanos. Es clara que Dios no deja pasar por alto a aquellas personas que no quieren salir de este círculo, que no quieren tener un arrepentimiento sincero. Veamos qué nos dice la escritura, veamos qué es lo que Dios piensa al respecto. ¿Qué nos dice Hebreos 10, del 26 al 29? Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Yo no sé si a usted le choca esta porción de la palabra, pero yo tengo miedo de caer en esta condición. Tengo miedo de caer en este pecado voluntario. Es decir, yo decido pecar. Y tengo mucho más miedo y temor de caer en las manos de un Dios justo que no va a permanecer como un espectador, sino que Él va a intervenir. Pero más que miedo, ¿sabe qué es lo que siente mi corazón? Siente dolor. ¿Por qué? Porque cada vez que yo decido vivir una vida así, lo que estoy haciendo es, dice ahí, pisoteando al Hijo de Dios y teniendo por inmunda la sangre. Es decir, no me importa lo que Él hizo por mí. Decido vivir en esta vida así, llena de pecado, en este círculo vicioso, porque no me importa lo que Cristo hizo por mí. Y eso realmente tiene que dolernos el corazón. Cada vez que usted decide hacer eso, le está diciendo a Dios, todo lo que tú hiciste en la cruz no significa nada para mí. No es tan valioso para mí. Si usted no decide salir de este círculo, le está diciendo eso a Dios. Prefiero ser el propio rey de mi vida. Prefiero hacer lo que bien me parece. Y lo más grave
es que no voy a pasar este mensaje a la siguiente generación. El mensaje va a morir ahí. Y quizás estamos esperando de que la historia de los jueces termine bien, pero no, mis amados hermanos, la historia no termina bien. Pero no acaba ahí, porque a nosotros tiene que llenarnos de esperanza algo. Saber que el gobierno humano de personas es falible, pero nosotros tenemos un reino mejor, gobernado por Cristo, donde Él es Rey, y es Él el que debe reinar en nuestros corazones. Eso tiene que llenarnos de esperanza, mis amados hermanos. No servimos a un hombre pecaminoso que falla. Servimos a aquel que es justo y digno de gobernar. Servimos a aquel que entregó su vida por nosotros. Servimos a aquel que estableció un reino que no tiene fin y con el que nosotros también vamos a gobernar junto a él. El libro de Jueces no trata sobre hombres, no trata sobre actos heroicos, trata sobre una generación que se olvidó quién era Dios y quiso vivir como ellos querían hacerlo. Y por eso este mensaje es para ustedes, porque ahora tienen en sus manos y en sus corazones una misión importante. Lo que han aprendido en la academia tienen que pasarlo a la siguiente generación. Es lo que hemos entendido nosotros. Los líderes, los profesores, el pastor, tiene que transmitir este mensaje a la siguiente generación. Y queremos que ese mensaje no muera ahí. Queremos que ustedes se aseguren de hacerlo con diligencia. Que se aseguren de que realmente el mensaje es el mensaje correcto.